Bueno, ya me se olvidó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengo el gusto de acompañar a Humberto y Duarte y hoy es un momento muy especial porque nos acompaña una de las figuras icónicas de la comunicación en México y orgullosamente tabasqueño como es don Gustavo Ferrer. Don Gustavo, bienvenido. Me da gusto saludarlos, Jorgito, mi querido Humberto, que fuimos compañeros, son 3 años maravillosos. ¿Te acuerdas? Cuando trabajamos juntos con mi querido Pechel. El presidencia del entonces centro. nos conocimos. Él estaba a cargo precisamente de los medios De de comunicación. Pues qué gusto que estés con nosotros, Gustavo. Es un placer de veras porque teníamos un poco de rato ya intentando hacerlo, pero ya Jorge fue el que más me incentivó a hacer la entrevista porque él tiene muchas inquietudes también para preguntarte. Hay muchas cosas que creemos que pueden ser inéditas. Ya mucha gente te ha entrevistado, pero bueno, queremos hacer un programa un poquito más, un poco diferente. Así que gracias, Gustavo. Bueno, aquí a la orden, Sí, fue para pues bueno, servirles. la ocasión de la invitación, además de saludarlo y de tener el honor de que nos acompañe, pues es hablar sobre esa gran figura que representó para la televisión mexicana y para la sociedad en general, como fue Javier López Chabelo, recientemente fallecido debido a una afección de salud y que puso en gran parte triste a gran parte de la sociedad mexicana. Y esto nos lleva a recordar que usted, don Gustavo, pues fue el primer locutor comercial que acompañó en el programa a Javier López Chabelo en los inicios, hace ya casi 50 años. Quisiera recordarnos brevemente cómo fue ese comienzo que tuvo al lado de este gran ícono de la televisión mexicana. Pues con muchísimo gusto, nada más no sé si sirva un antecedente que le estaba yo comentando a ustedes, cuando la gente ya lo sabe y lo conoce, porque se ha dicho muchas veces que Javier López quería ser médico, pero él traía un don. Cada uno de nosotros tenemos un don, que cuando el divino creador nos da el soplo de la vida, nos marca un don, porque no todos pueden ser cantantes, no todos pueden ser músicos, no todos pueden ser pintores, cada quien trae lo suyo. El chiste es encontrar, averiguar cuál es el don que uno tiene, pero eso no se dice ni lo dice nadie, eso lo siente uno adentro. Entonces Javier, yo creo que desde entonces sentía que él traía el don de la comunicación. Entonces, estando ahora sí que decolado en los estudios de la televisión como ayudante de todo lo que se necesitaba, jalando cables, poniendo micrófonos, yendo a comprar refrescos, tortas y todo eso, ahí Javier era feliz, aunque estaba estudiando medicina. Hubo una ocasión que le tocó trabajar en un programa que tenía el locutor Ramiro Gamboa, yucateco, voz preciosa, de la XCW, y en ese programa tenía que trabajar, y eso nos los platicó a nosotros Javier en una de las reuniones que teníamos previas a los ensayos. Dice, pues a mí, yo estaba ahí, me llaman, oye, ven tú, chamaco, ven para acá. Fíjate que el actor que viene a trabajar aquí con Ramiro Gamboa no llegó y va a ser un niño. Y no hay que hacer el programa. Lo haces tú. Y dice Javier, pues yo pues, andando ahí con tal de que pues, sería yo. Le digo, me voy con don Ramiro Gamboa en esa época y le digo, aquí estoy, ¿y tú quién eres? Soy Javier López. Bueno, ¿y qué haces? Pues no sé, me están diciendo que hace falta un actor. Ahora sí, el niño sabe hacer voz de niño. Y ahí sacó su voz de niño. Y creo que ahí es donde le ponen el nombre de Chabelo, porque así se llama el personaje. Ahí empieza a trabajar, realmente que lo descubre artísticamente Ramiro Gamboa.
De ahí afuera hicieron una serie de películas y todo, que era Ramiro Gamboa como papá y Chabelo como su hijo. E inclusive hicieron una firma muy importante con una refresquera. No me acuerdo si era la Pepsi Cola o la Coca-Cola, estamos haciendo un gol aquí. Pero hubieron algunos problemas económicos, porque cuando hay así contratos millonarios, pues hay problemas económicos. Entonces, como que Javier era muy especial en ese aspecto y era muy estricto y muy recto. Y no le pareció lo que estaba sucediendo y le dijo adiós a todo y se fue de México. Él se fue de México una temporada muy larga, anduvo por todas partes buscando dónde acomodarse y no encontró en ningún lugar. Nos platicaba que anduvo hasta en Rusia, en Alemania, en España, y regresa a México y no tenía dónde presentarse. Entonces, el Canal 5 de la televisión mexicana estaba conformado por el Canal 2 del señor Emilio Azcárraga, el Canal 4 con los señores O'Farrill y el Canal 5 del ingeniero González Camarena, el inventor de la televisión a color. Entonces el ingeniero González Camarena, por medio de su gente, oye, fíjate que está Chabelo, que no sé qué, bueno, Javier López que quiere hacer un programa aquí. Ya Javier López estaba con su... ya empezaba él ya con la imagen de niño. Trataba de sacar él ya su personaje. Ajá. Ya era dueño él ya del personaje, porque nada tonto lo se registró, ¿no? Para que no le tumbaran lo que pasó mucha gente con la gente del Chavo, ¿no? De que había muchos problemas de derecho de autor. Entonces agarra a Javier y empieza a hacer su programa. No sé cuánto tiempo estuvo en Canal 5 él, pero ahí tenía un programa que se llamaba Las 2 horas con Chabelo. Y ahí habían varias secciones y entre ellas estaba una sección muy simpática que se llamaba Lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Eran mensajes educativos, pero en sketch. Entonces, pues no había presupuesto para estar contratando actores. Entonces Javier, como venía ahora sí que de la cuna de los staff, él nace en un staff. Entonces al staff, o sea, a los camarógrafos, a los microfonistas, les daba chance de que hicieran papelitos en su programa. Y era un cotorreo tremendo, ¿no? Porque ahí toda la palomilla, eran famosísimos el camarógrafo, el microfonista. Y ya se convertían en actores. Se convertían, cuando menos del Canal 5, en la hora de Chabelo. Claro, claro. Y yo estaba, a mí cuando entro a la televisión, entro a Canal 5, el señor Azcárraga mismo me hace, ahora sí que el honor y el favor de aceptarme en su empresa y me dirige al Canal 5, cuyo director era un sobrino de él, Fernando Díez Barroso. Y me canalizan al Canal 5. Y yo, pues, todo apantallado, viendo los monitores, iban a hacer los Juegos Olímpicos, y estaba la televisión a color, pero en toda su potencia, ¿no? Yo apantallado viendo, ahora sí que monitores a color, así. Total, me voy a Canal 5 y vio a que entraba Chabelo a hacer su programa, y yo lo saludaba y, hola, ¿cómo estás? ¿Estás de locutor aquí? Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Voy a pasar mi programa y me echas porra cuando me presentes. Sí, como... Y ahí nos conocíamos por medio también de su productor Eduardo Armendia, un joven muy talentoso también, de productor de Canal 5. No sé si estoy alargando. No. Fueron 16 años los que usted gustó con Chabelo. Y entonces pasa lo siguiente. Los que estábamos en Canal 5 no podíamos trabajar en Canal 4 ni en ningún otro canal, cada quien en su canal. Es que eran dueños diferentes. Eran dueños diferentes. Se crea Telesistema Mexicano porque el señor Azcárraga, muy visionario, Vida Urreta, el fundador del XCW, empieza a ver la competencia que tenía el Canal 4, porque el Canal 4 tenía todo el apoyo del licenciado Miguel Alemán, que era presidente. Por el otro lado, el licenciado Miguel Alemán le da concesión al ingeniero González Camarena porque lo mandó a ver a Inglaterra y a Europa qué era el fenómeno de la televisión técnicamente, y él le trajo la información de lo que era la televisión. Por eso el señor Alemán crea el Canal 4 con los señores O'Farrill, que eran unos empresarios automovilísticos de Puebla. Y el señor, el único realmente productor de radio era el señor Emilio Azcárraga Vida Urreta, que era el Canal 2. Entonces ahí en Chapultepec 18, el edificio que se cayó con el temblor del 85, se estaba creando un sistema que se llama Sistema Radiópolis, porque ahí iba a juntar todas las estaciones de radio el señor Azcárraga. La XCW, la XQ, la XCX, los iba a juntar todas ahí, se llama Sistema Radiópolis. Pero ve que viene la televisión y en lugar de pasar la W se queda en Ayuntamiento
18. 18 se queda ahí y él se va y hace el canal 2, pues canal 2 de XCW, Televisión, canal 2. Don Gustavo, ¿en qué momento entra usted en ese contacto con Chabelo y ya forma parte de Viene todo eso, como locutor comercial? esto es nada más para armar la cosa de los canales. Entonces ve un director de publicidad de una empresa editora, se llamó Editorial Novaro, no sé si la recuerdan. Desde luego que sí. Muy buena Producía editora. revistas. Tenía todos los derechos de Walt Disney para reproducir discos y revistas. Sí, muy bonitos revistas. Entonces veían a Chabelo en el Canal 5, entonces se les vino una idea a ellos de hacer un programa con Chabelo, pero de concursos, en Canal 2, pero Chabelo era del Canal 5. Y van a hablar con el señor Azcárraga y dice, ¿y qué onda? Pues es que Chabelo es del Canal 5, pero es que queremos un horario que nadie ve, que el Canal 2 a las 7 de la mañana, ¿quién lo está viendo? Bueno, dice, y le autorizan a Chabelo que va. Tiempo perdido prácticamente en un canal y sobre todo de niños, ¿no? Y el domingo, que es cuando descansan los niños. Entonces agarran y le autorizan ahí un programa piloto. Esto ya lo he platicado en unas ocasiones, pero me da gusto repetirlo. Yo trabajaba en Canal 5 y estaba yo castigado, por alguna razón. Siempre en los medios de radio nos castigan por algún detalle y nos mandan a hacer los turnos más pesados. Yo cerraba Canal 5. Terminaba a las 2, 3 de la mañana con películas en blanco y negro en inglés. Entonces estaba yo dormitándome ahí y me llegan y me tocan la puerta de la cabina y era uno de los chamacos del área de utilería. Oye, Ferrer, fíjate que van a hacer un programa piloto con Chabelo, pero no hay locutor, se les olvidó hablar a un locutor y a esa hora no había ningún locutor ahí en la empresa. Canal 2 ya había ido y Canal 4 también. El único que estaba Canal 5. Y me llevan, voy al estudio a hacer la presentación, porque era un programa piloto. Hago la presentación, me regreso a mi cabina y como al mes, este mismo muchacho, oye, ¿qué crees? Que sí quedó el programa de Chabelo. Y ya vas en Canal 2, sí, en Canal 2, pero hay otra cosa, que tú te vas como locutor. Vale. Vámonos, y ahí empieza el juego. Creo, no me acuerdo bien, pero fue en el 72, 73, cuando empieza En Familia con Editorial Novaro. Ahí empieza el programa básico. Después termina el patrocinio. Se acaba, como todas las cosas suceden en el medio publicitario, y se queda bailando la situación. Nos despedimos, chacha, qué bonito, la pasamos a gusto. ¿Se suspende el programa? Sí. Por falta de patrocinio. patrocinio. Es que era exclusivo de Editorial Novaro. Entonces se retira Editorial Novaro, se acaba el programa. Pero el productor era muy abusado, Eduardo Armendia, y se pone con Chabelo y le meten la idea al señor Emilio Azcárraga mismo de que tomara el programa que había tenido bastante aceptación y empezaba a calentar las mañanas Canal 2 con este tipo de programas. Chabelo tenía un angelote tremendo. Sí. Entonces lo toma el señor Azcárraga ya para el Canal 2, pero ya ahí nace realmente En Familia con Chabelo. Ya estamos hablando por ahí del 74 más o menos. Fueron 16 años, don Gustavo, 16 al lado de años. don Javier. Ahí. Esos 16 años se caracterizaron realmente por tener una relación muy cercana entre usted. ¿Cómo era Chabelo como persona, más allá del personaje que ya conocemos todos? ¿Cómo era? ¿Alguna vez hubo algún tipo de desacuerdo, algún tipo de conflicto? Porque son muchos años para realmente conocer una persona e incluso ser parte de su familia, porque se llega a tener una relación tan fuerte y se llegan a conocer tanto que incluso pasa uno más tiempo con la gente que hace el programa que con los propios seres queridos, con la propia familia, ¿no? Así es. Lo que pasa es que Javier nace, aparte del don de la comunicación, nace con una moralidad muy elevada, con los valores universales muy clavados. Su padre un hombre muy sencillo, su mamá también, y a sus hijos les inyectaron esa bonomía del ser humano, los valores. Entonces Javier era muy congruente en lo que hacía. Entonces él por eso rompe con Ramiro Gamboa, porque no le parecían las cosas como estaban, porque él, lo blanco es blanco y lo negro es negro, nada que a medias tintas. Medias, dice. Agarra y Javier en ese aspecto era muy respetuoso como compañero de trabajo, porque yo no soy el jefe, dice, soy compañero de trabajo que tengo esta responsabilidad.
era muy buen amigo, pero era muy estricto, sumamente estricto. Porque en aquella época no existía la tecnología ahorita para todos los efectos que se hacen en la televisión, todo era manual. Entonces, aparte que ensayábamos cada concurso, de que no hubieran fallas, que no hubieran momentos en que se le ofendiera al niño, de que se le faltara el respeto al papá, cuidar todo ese tipo de detalles, que él era muy meticuloso en ese aspecto, como Chabelo, era muy respetuoso de la familia y de los niños. Y era en vivo, ¿no? Era en vivo. Nosotros llegamos a Telesistema Mexicano a las 5 de la mañana y ya la gente dormía ahí en el estudio A, que era en Chapultepec. Ahí la gente para estaba pasar el foro durmiendo ese. para que abrieran el estudio y ¿Qué cantidad entraran. de gente entraba ahí en ese estudio? En ese foro tenía como, el estudio ya tenía una capacidad como para no lleva ni a 1000 personas. Entonces era poder llegar al estudio. Entonces, de ese aspecto, Javier era muy estricto, pero además era muy buen amigo, muy compartido con lo que tenía. No se acandallaba. Si había un pan, lo repartía entre todos. O sea, contestando la pregunta, era una buena persona, muy congruente. Y noble. Muy respetuoso, muy noble, y reconocía el valor de la gente. No los andaba adulando, se los reconocía y se seguía trabajando con él. Inclusive hubo un detalle que una vez le dijeron a Javier, estábamos en un ensayo en el restaurante de ahí de Telesistema Mexicano, el Cisne, que estaba a la mera entrada de Chapultepec 18. Y le dijeron, oye Javier, pues esas canes que tienes ahí parecen unas niñitas, pues todas vestiditas bien y todo. ¿Por qué no pones unos cuerones? La televisión es imagen. Te puedes imaginar, le dice, a las 7 de la mañana, el niño pone la televisión, el papá se despierta y la mamá está al lado y empiezan a salir sus mujeres con las piernonas ahí, se acaba mi programa. Por eso pongo niñas que se identifiquen con las hijas de esa familia. Claro. Hasta en ese detalle Chabelo cuidaba. Entonces nunca hubo nada que lamentar en ese aspecto. Por eso las mamás querían a Chabelo, porque no había competencia. Imagínate, yo aquí papá, me levantan mis hijos, estoy viendo volteo a ver a mi vieja al lado, ¡ay! Pierde las cosas, ¿no? Eran detalles. Ya, en ese aspecto Javier era muy, muy cuidadoso, en ese aspecto era muy profesional. ¿Cómo explicar, don Gustavo, a la gente que nos ve y nos escucha en la pantalla, que haya durado tanto este programa? Usted nos decía que, bueno, el récord creo que es de 48 años, pero usted le suma los dos, que los dos de Editorial Novaro. Son 50 años, me comentaba un compañero periodista, que bueno, fue en 700 medios internacionales y alrededor de una treintena de países. En todo el mundo. Que publicaron la noticia. Digo, no es común que un personaje de un país como México, de la comunicación de la televisión, pues acapare una atención internacional. Y sobre todo un programa de niños. De niños, claro, ¿no? Desde luego, sí, también eso también es muy importante, Beto, que lo menciones. ¿Ustedes se imaginaron que iba a durar tanto este programa y a qué atribuye usted esa longevidad que tuvo la emisión? Al don de Javier, definitivamente a Javier, al don de Javier, porque ya lo he dicho, era una persona muy congruente y muy disciplinada. Entonces él, sin que la gente se diera cuenta, él mandaba mensajes de unidad familiar, mandaba mensajes para que el ser humano tuviera el reto de decidir si le entraba a una catafixia, que era tener todo y perderlo por nada, o entrarle a la catafixia y dobletear el premio. Pero ya era el riesgo, era el poder de decisión que debía tener el niño o el papá o la mamá que hubieran llegado al final, que eran 3 concursantes finalistas los que pasaban a la catafixia. Entonces, una era el premio súper, otra era regular y otra era de broma. Entonces, pero no obligaba. A ti te tocó la número 1, ¿quieres abrir la catafixia o te quedas con lo que tienes? Y el otro veía su bicicleta, veía su bolsa de dulces y no, pues me quedo. Entonces, no. Total, llegaba al que sí le entraba a la catafixia. A ver, vamos a ver que número 1 que no funcionó, pues aquí había una gallina. El que no le entró.
Se salvó. Se salvó. Pero el que sí le entró y se llevó todo, ese se iba con la Muebles. ganancia, pero hubo, sobre todo, Muebles Troncoso. Vamos a llamar por su nombre, esa empresa, ¿cuántos años duró con Chabelo? Porque yo Pues yo no recuerdo sé qué. que Sí, Muebles Troncoso A Muebles Troncoso yo lo llevé al programa. Él era un muchacho que era tapicero de Liverpool, Ángel Cruz. Mira nada más. Entonces Ángel Cruz hizo su mueblería y yo estaba en un programa con don Paco Malgesto que se llamaba Operación Convivencia. Esta muchacha era comadre de Ángel Cruz. Chabelo anunciaba unas mueblerías de la Lagunilla, pero a veces le quedaban mal. No llegaban a tiempo. Como era en vivo, tenía todo que estar, a veces no llegaban. Y se perdía esa sección. Entonces, esta muchacha un día me dice, oye, Gustavo, ¿será que tengo un compadre que tiene una mueblería, está empezando, ¿será que puede entrar con Chabelo? Pues déjame hablar. Y dio la casualidad que ya andaban buscando ellos a alguien, porque les Para estaba suplir. quedando mal la mueblería, las super mueblerías de la Lagunilla. Entonces le digo, mira, aquí tengo esta invitación, que venga ese muchacho. Y ahí llega Ángel Cruz. ¿Tú qué tienes? Y no, que mira, y le enseñó algunas fotografías de los muebles que tenía. Muy buenos muebles de madera, no era de aglutinado, buenos muebles. Y se queda, Esa es la historia Muebles de- Troncoso. No, y además Se queda de Troncoso. la publicidad de Chabelo lo hizo crecer, me Sí, imagino, no, hombre, de A ahí Muebles Ángel Troncoso. Cruz se llama Muebles Troncoso porque empezó en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, una avenida que está ahí en la colonia Jardín Balbuena. Y ahí pues se llama Muebles Troncoso. Y después empezó a abrir sucursales, creo que abrió como 3 o 4 sucursales más. No sé si Le se fue fue muy hasta la bien. provincia, le fue muy bien. Fue muy bien. Se le fue muy bien. El fenómeno social, hasta educativo, me mencionaba usted hace un momento fuera de antena, que representó Chabelo. ¿Usted considera que realmente tuvo una influencia en la sociedad mexicana? ¿En qué sentido lo habría tenido, viéndolo desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista social? ¿Qué impacto cree cuando tenemos en cuenta los casi 50 años que estuvo al aire y cuántas generaciones de mexicanos, de niños, no estuvimos ahí en su momento? Yo, en lo personal, recuerdo levantarme a las 7 de la mañana efectivamente y ver ese programa, y era una delicia verlo, estar 2 ahí, horas, ¿no? desayunar incluso. Empezó con 1 hora, después se fue a 2 y últimamente ya eran 3 horas. Sí, 3 horas. Que pero aguante se la también de pasó- la voz, ¿no? También. Se la pasamos. El fenómeno social, don Gustavo. Pues ¿desde se lo qué está yo punto lo platicando, vería es usted? el don de Javier. Él nació con ese don y lo daba y la gente lo percibía. Él, entre las cosas que nos decía, porque siempre estaba muy pendiente, al niño no hay que tratarlo ni como un adulto chiquito, ni como que es una persona boba. El niño es el niño, trae su sabiduría personal y él entiende las cosas como deben de ser. No cae, a ver mi nene, nene, sube aquí nene. Eso, y el niño en su interior dice, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué me hablan así si no es así? Interesante. Digo, en su pensamiento. Entonces, lo ¿no? primero que hace Javier es romper la barrera de la autoridad. Ni abuelo, ni tío, ni autoridad. Era un cuate. Por eso es mi cuates. Hola cuates, ese era su... Cuatitos. Entonces él era un niño, realmente un niño grandote, pero era un niño con los niños. Entonces los niños en ese aspecto se sentían Sí. identificados con él. No sentían que era, ay, el tío fulano, ay, sí hay que respetarlo porque es el tío fulano, o es el abuelito no sé qué. No, era el cuate Chabelo. Entonces Chabelo con eso entraba en una simbiosis, ahora sí, de gran amistad con los niños, le tenían confianza. Pero también con los adultos, don Gustavo. Porque Curiosamente, el también niño, con los adultos. uno como padre, a ver que el niño está a gusto, uno como padre acepta a lo otro. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis comercial. Dicen que los programas infantiles en la radio y todo eso no son buenos porque no son comerciales, los programas infantiles, porque el niño no tiene dinero, pero el niño tiene la bolsa del papá. Y los padres no. Y ahí le tenemos la prueba de escatiman- Chabelo que Los padres no escatiman, lógicamente, nada con los niños, o sea, hasta donde pueden, lógicamente, pero es un poder que tienen por eso es que ahora se enfocan los comerciales sobre los niños,
porque saben que ellos piden y el padre les tiene que Y dar. entre las cosas que hace, ya para contestar la pregunta, a ver si puedo hacerlo, él involucraba a la familia en los valores universales, sin decirlo, actuándolo y llevándolo a cabo. Entonces él ponía a concursar a los papás, junto con los niños, Es verdad, sí, es cierto. o a los puros papás solos. Había una sección que era una radionovela, en que él hacía una narración de la radionovela que estuviera de moda, pero a cada papá, 4 o 5 papás que estaban concursando, les ponía un Sketch. Más que sketch, Una un frase. efecto de sonido. Ah, ok. Entonces si era una tormenta, entonces la tormenta y los rayos, a ver, uno era el rayo, otro era la chispa, el otro era el perro, el otro era el gato. De donde los perros ladraban y empezaba guau, 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 y el gato sonaba. maullaba y la señora miau, miau, Y los miau. truenos, ¿no? Y los truenos. Entonces los papás Una que actividad. entraban con una especie de temor, se volvían locos jugando con Claro, Chabelo. Se claro. ponían les sacaba al padre el niño interior. Es cierto. Los ponía a jugar Es correcto. a los papás. Imagínate los papás que sabían que lo estaban viendo en todo el país y que nunca lo habían visto No lo en su hubieran hecho, casa. no lo Exacto. hubieran hecho. Y ya tenía otra sección muy bonita que era, Chabelo era el hijo malcriado y el papá era una niña y el papá un niño. Entonces improvisado todo, ¿eh? Tú le vas a decir a tu marido de que tu hijo no ha hecho la cama en no sé cuántos días. Entonces llegaba el señor de trabajar, el niño, ¿no? Dejaba el portafolio ahí, tirado. Óyeme, fíjate que Chabelo se ha portado muy mal, que no ha hecho la cama en no sé cuántos días, que no sé qué. Déjame que ahorita que venga voy a hablar con él. Ya llegaba Chabelo. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, mamá? Se sentaba ahí. Oye, que no has hecho la cama, que no sé qué. No, y empezaba la discusión. Pero el niño y la niña discutiendo con el hijo. Chaparritos y Chabelo, ¿no? Sí, pues Y, los ponían un- y a veces los niños agarraban, se quitaban el cinturón y lo cinturoneaban. En serio. Ya, ¿verdad? Tomaban muy en serio su papel de verse papá. en el espejo. Yo creo que se desquitaban, ¿no? Don Gustavo, Ay, pero antes ¿considera? Sí, adelante, diga. Permíteme, es que hay un video de despedida Ah, ok. de Chabelo, el último programa que hizo como en noviembre de 2015, Adelante. ¿no? Tengo entendido. Ese video lo vamos a pasar, pero ese video nos va a permitir preguntarle a don Gustavo si fue justo o no esa despedida y qué le faltó. ¿Parece bien? Cuates, quiero darles información de primera mano de una noticia con la cual se ha especulado durante varios días. Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final. En Familia con Chabelo empezó hace 48 años con un formato que muy pocos creían que iba a durar y gracias a ustedes ha durado. 48 años después, no me queda más que agradecerle a don Emilio Azcárraga mismo, que en paz descanse, el haberme dado la oportunidad de iniciar este programa. También a mi casa Televisa, a todas las marcas que me acompañaron durante todo este tiempo. También muchas gracias. Y a todos mis compañeros e invitados que fueron parte muy importante de la realización de este programa. En Familia con Chabelo se va del aire el próximo 20 de diciembre, pero se cierra un ciclo y empieza otro. Empezará un nuevo ciclo con el cual yo espero que en el momento que se sepa, ustedes también me vuelvan a acompañar. Le doy gracias a Dios por haberme permitido entrar a sus hogares cada 8 días, domingo a domingo. Gracias también a la oportunidad de ser parte de su historia y ustedes de la mía. Y le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas y también a todos los que siguen siendo niños por dentro. Muchas gracias y nos veremos pronto y los llevo aquí en mi corazón. Gracias. Don Gustavo, esa despedida de ese día, bueno, expuesto en ese mensaje que da, ¿qué emoción le nace cuando escucha a alguien con el que convivió tantos años en un proyecto que fue nacional y que fue, creo que, inolvidable? A mí me da mucha emoción, me da mucha alegría de ver con qué profesionalismo
tomó Javier la despedida de su programa del aire. Y ahí lo único que yo, en lo personal, ya como público y como amigo de él, yo siento que terminando ese programa, la misma empresa debió haberle realizado un gran homenaje en vida, terminando. Ahora Televisa te da a ti el agradecimiento por lo que hiciste por nosotros, que los dio a ganar mucho dinero, les dio a ganar mucha audiencia en ese horario que no existía para la televisión. Entonces realmente era una especie de ganar. Tanto ganaba Chabelo como ganó Televisa. Entonces Televisa haberle hecho un señor homenaje a Javier en vida, terminando su programa, y yo creo que faltó eso. Sí. Porque se fue el señor. A mí me pasó lo mismo en la televisión. Yo llegué, a mí me vendió la idea de la televisión más José Manuel López Ochoa, Tocho Huiro. Tabasqueño, para los que no yo saben. Yo lo tuve, a Manuel lo Chucho traté Roto, como, para los que no saben. Sí, lo traté como un hermano. Claro. Entonces él estuvo aquí en la XBT y se fue a México y allí se entró a la televisión. Entonces él, como nos tratamos, vivíamos en ranchos contiguos aquí en la Coronel Traconis, nos tratábamos mucho, como hermanos. Entonces se va él empieza en la BT, lo íbamos a ver mis hermanos y yo ahí en cabina con Luis Illán y todos los locutores de la época. Pero dice, me voy a México, dice. Y se fue a México y entró a la televisión. Entonces un día que viene me gustó lo que él nos vino a platicar de la televisión. A mí me llenó, creo que ahí me despertó lo que yo necesitaba hacer. Porque yo terminando la prepa me metí al colegio militar, no pude, me salí, vine aquí a Tabasco, me metí a leyes, tampoco, traté de estudiar medicina en la primera autopsia para afuera. ¿Y qué hago? Estaba yo de autocastigado yo en un taller mecánico que tenía mi papá aquí frente a Plaza de Armas, donde está el Congreso ahora, que se llama RID. Yo era lavacoches ahí. Entonces, pero yo escuchaba la radio, y escuchaba a Carlos César Gil, y escuchaba a Isla del Rosario, me llamaba la atención. Y don Jesús Nazar Haidar me dio la oportunidad de entrar a la radio. Él me autorizó ahí la entrada. Y estando en la radio, le dije a Manuel, oye, yo me quiero ir a la televisión, ¿qué tengo que hacer? Y ya me fue indicando, Manuel me fue guiando. Y entonces ya fue cuando yo me voy a México y entro a la televisión. Y eso a mí me da, pues, el descubrimiento de lo para qué había yo nacido. Y allá, estando en México, un publicista muy amigo de mi padre, de nombre Eulalio Ferrer, que ya murió, que tenía publicidad. Ferrero sí, tiene. Muy conocido él era una especie como de asesor mío. Eulalio. Y él me recomendó que yo no me quedara con la preparatoria, sino tienes que estudiar algo más. Y me conectó con la gente de periodismo de la Escuela Carlos Septién García, que creo que es la única escuela auténticamente de periodistas que hay. En su historia fue la que más tenía impacto y sobre todo resultados para pues de ahí crear salieron muchos estudiantes, salieron a 24 horas, Shoar y todos ellos. Sí, muchas Ana María generaciones de la Lomelí, Carlos sí. Septién García. Entonces, Gustavo, ¿fue entonces Televisa, de alguna manera tuvo ingratitud con Chabelo? Pues no lo vamos a ver. ¿Cómo lo pudieron? Lo que pasa Porque es que ahora señor... pues estamos acordándonos de él y estamos llenándolo de elogios a un señor que ya no está con nosotros. Y siempre hay esa famosa frase, ¿no? En vida, hermano, en vida. Ahí, lo que usted menciona, por eso me hace muy regresamos importante. a Emilio Azcárraga mismo. Ese hombre que para mí era un gran jefe, un gran líder. Detalles como estos. Había un programa de televisión que se llamaba La Número 1 y el director era Humberto Navarro, esposo de Lila Deneke. Okay. Entonces pasaba en Canal 2 y terminaba el programa, pero Televisa tenía que ser exacto en sus cortes de estación porque se ligaba con Univisión. Entonces era exacto, porque entraba ya el corte de Univisión. Entonces se prolongó la salida del programa con todos los créditos que le metió el productor de allá del estudio. Y entonces el continuista agarró y cortó los créditos para meter la identificación de Canal 2 para que se ligara a Univisión. Y que sube el señor Navarro, el esposo de Lila Deneke. Era productor él, ¿no? Era el productor, el que hizo a Loco Valdés y a todos esos. Sí. Era un gran productor, claro. Humberto Navarro. Y
pone como lazo de cochino al pobre continuista que nada más estaba así. Y te corro y tal, lo acabo. Pero había un viejo de los viejos del Canal 2, técnicos, que conocía a Emilio desde chico. Él no decía al señor Azcárraga, Emilito. Fíjate, Juanito Victoria, vamos a ver a Emilito. Y estaba de casualidad el señor Azcárraga en su oficina. Oye, Emilio, acaba de pasar esto. Tráigame a Humberto Navarro. ¿Qué pasó? No, que se me cortó el programa. El negocio es el negocio y este señor está cuidando mi negocio, no está cuidando tu programa. Así que no te metas con mi personal. Y ahí Azcárraga defendiendo al staff, a los técnicos. Y otro detalle que voy a platicarles a ustedes, que habla acerca de una cosa que es un poquito medio especial. Se implementó en el telesistema mexicano el uso de los gafetes, o gafetes. Los blancos eran para los meros chipocludos, los rojos para producción y los amarillos, no sé qué, eran para afanadores. Y un afanador debían traer el gafete hacia aquí en el cuello o acá. Lo traía colgando acá de la bolsa del pantalón. Y entra el señor Azcárraga y le dice, voy a usar una palabra de respeto, pido perdón y respeto. Le dice, óyeme, el gafete no es para que te andes tapando los huevos. No, señor, no los tengo aquí, los tengo aquí. Era el dueño de la televisión. ¿Y qué hace Emilio Azcárraga? Está bien, dice, se quita su reloj, ten. Y se lo entrega. Se lo regaló. Se lo regaló. Así era Emilio Azcárraga. ¿Y esto tiene que ver con el asunto de que no se le haya reconocido en vida? Porque no estaba Emilio Azcárraga ya. Okay. Sí, claro. Emilio Porque Azcárraga, Milmo. Porque él tenía en la sangre a la televisión. El hijo entra después, pero ya viene... Emilio Azcárraga Gallín. Ya, sí. Y él ya viene de otra estructura, con otro tipo de amigos. ¿Usted piensa, don Gustavo, que si hubiera estado don Emilio Azcárraga Milmo, sí le hace sí ese le mensaje que se merecía Chabelo en vida? Sí, y a lo mejor no lo hubiera sacado. Pues ya realmente, técnicamente, ya era correcto que se retirara Javier. Por la edad, ¿no? Sí, porque ya se sentaba, me acuerdo, ya lo último, ya no caminaba, sino estaba sentado. Pero además, porque el problema en las piernas, yo creo. Claro. Y económicamente empezó a afectar, porque los patrocinadores de Javier eran lo que se llama productos chatarra. Claro. Entonces, aunque le manda una carta de agradecimiento el presidente Peña Nieto, porque se va y la ley Chabelo, esa carta que le manda a Peña Nieto felicitándole, lo que sea, pero él prohibió de que se anunciaran de ese tipo de alimentos en la televisión y le quitó todo el patrocinio. ¿Televisa entonces le quedó debiendo ese homenaje a Chabelo en vida? Se lo quedó debiendo. Por último, Humberto, No, a menos que tú adelante. digas otra cosa nada más. Si nos pudiera tenemos un resumir... video, tenemos un video Adelante, vamos. de don Gustavo, Ok. que ahí está. ¿Qué pasará con Brito cuando se entere de que no podrá ver la gran final? No se pierda el desenlace de este apasionante drama la próxima semana, aquí, en Mercado de Máquinas. Estás bien jovencito ahí. ¿Qué Ese programa fue era en la ese? carabina de Ambrosio, ¿no? sí. Sí, me acuerdo. Es que Javier me jalaba. Estaba yo con él. Oye, era Oriancho o Paco Stanley los que presentaban la carabina, pero como tenían tanto trabajo, a veces no estaban en la grabación. Y ahí entrabas. No va a estar estos cuates ahí así, vete tú con Navarro. Era Navarro el productor. Humberto Navarro. Don Gustavo, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, muy amable, una leyenda viviente de la comunicación a nivel nacional y qué más, orgullosamente tabasqueño. ¿Con qué se queda de Chabelo para cerrar este programa? ¿Con qué impresión? Si unas brevísimas palabras, si lo pudiera en un breve párrafo, ¿con qué se queda ahora que Chabelo ya no está con nosotros y en ese recuerdo que hay en su corazón y en su mente? Hay dos canciones que a mí las tengo. Macedonio Alcalá compuso El Dios nunca muere y habla en la letra de la canción, el que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Javier está viviendo una eternidad. Y hay otra, creo que es de José Alfredo Jiménez, que dice, para mí las nubes son cielo, para mí las olas son mar, para mí la vida es un sueño y la muerte un despertar. Para mí Javier está en ese plano, ha trascendido y me da mucho gusto que de esta manera se ha ido Javier dejando un legado extraordinario para 5 generaciones. Humberto. Sin palabras. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Esperamos les haya gustado el programa y hasta la próxima. Y si les gustó, si gustan compartirlo, nos va a agradar mucho para que mucha gente conozca a don Gustavo Ferrer. Gracias. Gracias, don Gustavo. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Es un honor, de verdad, tenerle aquí. Porque Y usted es un Humberto, ícono amigo. también en la locución, Jorgito. es un ícono en la locución No, pues nacional. claro, por eso yo mencionaba que es una leyenda viviente, porque es un honor que nos haya acompañado y todo lo que trascendió en la televisión mexicana en el ámbito nacional. Bueno, pues hasta la próxima emisión. En estas vacaciones tenemos lo mejor para ti en el corazón de Tabasco. Ven y conoce el Parque Museo La Venta, único en Latinoamérica. Atesora una de las más grandes colecciones de piezas monumentales de la cultura olmeca, primera civilización de Mesoamérica. Como recibimiento, un recorrido por veredas rodeadas de espesa vegetación. Podrás observar una gigantesca ceiba, con el busto del poeta, antropólogo y museógrafo Carlos Pellicer Cámara, creador de este espacio, que conjuga también la presencia de ejemplares de fauna viva, características del trópico. Ven a Villahermosa y déjate cautivar por la cultura madre de Mesoamérica. Villahermosa, un Edén de Tabasco.